Muy buena tarde, terceros años, grupos A, B y C. Con el respeto a ustedes, procedo a desahogar la presente clase. El sindicalismo, como narraba hace un momento, si vemos la retórica de lo que es la historia de los sindicatos en México, vamos a encontrar, en primer lugar, el poder ubicar que entre 1521, la conquista de México, hacia lo que representó 1810, no teníamos el derecho sindical o colectivo de los trabajadores razonado en ningún sentido. No existía la asociación de nosotros los trabajadores. Flores Margadán explica bastantísimo este tipo de temas en la historia del derecho mexicano. Ahora, en esa misma tesitura, si usted hace un análisis directo entre 1810 a 1821, precisamente en el proceso de independencia de México, en un periodo intermedio, hacia 1814, ya se hablaba de que los trabajadores nacionales tenían que tener los mismos derechos que los trabajadores extranjeros. Ha de saber usted que la jornada laboral para el trabajador extranjero variaba entre 8 hasta 10, quizás 12 horas. Digo quizás. Ahora, para los trabajadores nacionales, la jornada laboral que teníamos por fuerza era siempre a razón de 12 a 16 horas, con salarios mínimos, pequeñitos, con tiendas de rayas que sometían a los trabajadores. Los sentimientos de la nación, una obra que precisamente deriva de lo que este señor Morelos llega a plantear en esta obra, busca que los trabajadores tengamos condiciones mínimas de trabajo, equidad e igualdad frente al trabajador extranjero. En esa tesitura, hacia 1836, precisamente, las leyes de Indias ya establecían jornadas humanas, al igual que los sentimientos de la nación, de 12 horas. Imagine usted, Armando, imagínelo hoy, un trabajo de 12 horas. Y en ese camino, 1836 a 1857, se dijo en la época de la Guerra de Reforma, que el derecho laboral debería de estar inserto en el derecho civil. Ahí se hicieron los primeros ensayos. Ya se explicaba en ese periodo que el trabajador debería de cubrir todos los días jornadas, pero establecidas a razón de 10 a 12 horas, y que los menores deberían de trabajar, cuando mucho, 8 horas. Hay un análisis histórico, repito, que Flores Margadán en ese estilo llega a ser, incluso José Dávalos explica un poco este tipo de contexto. Ahora, entre 1857 a 1910 hubo una figura tan delicada, tan violenta hacia nosotros los trabajadores, como lo fue la tienda de raya o las tiendas de raya. Y piensen ustedes por un momento que si ganabas 10 pesos, pero de esos 10 pesos la tienda de raya te daba azúcar, café, frijoles, maíz, pero te lo daban a un precio tan caro que si ganabas, como dije, 10 pesos, resultaba que tú debías 25 pesos. Ese era el entorno que México tenía. Así, los hermanos, en este caso, Flores Magón, tanto Ricardo como su hermano, ellos tuvieron la iniciativa de pensar en nosotros los trabajadores, buscando que tuviéramos derechos y una fórmula para poder agruparnos frente al patrón. Así, a través de los manifiestos comunistas que ellos plantearon, nace el origen, allá por 1810, de lo que es el sindicalismo en México. Hacia 1921, 1916, hacia el 27, surge el primer sindicato en México llamado el de los tranviarios. Aquí voy a hacer una breve brecha para que vean ustedes este pequeño video que encontré sobre el origen del sindicalismo en México, pero ojo, con la retórica de la CTE. Vamos a ver este breve video. La historia del sindicalismo en México ha sido que por muchos años han defendido los obreros mexicanos. En la séptima década de 1800, en nuestro país, se funda la primera asociación para defender los derechos obreros. Los trabajadores nacionales se agrupan
El papel de la clase trabajadora en los procesos históricos de finales del siglo XIX y principios del XX es fundamental en la transición del gobierno liberal a la dictadura de Porfirio Díaz, llegando hasta la consolidación de los sindicalismos en el nuevo Estado, producto de la Revolución Mexicana. En las vísperas del proceso revolucionario, los obreros son cortejados comúnmente por los grupos políticos en contienda. En las circunstancias políticas de 1910, el proletariado constituía una masa cuyo control y organización se planteaba como una tarea urgente. Para 1913, se conmemora por primera vez el 1 de mayo. Los trabajadores eran seducidos con discursos llenos de promesas. Partidos y líderes reconocían a la clase obrera como el elemento decisivo de las fuerzas colectivas. Los hermanos Flores Magón advertían a la clase obrera de las intenciones de unos y otros, pero no abandonaban su causa. Sin embargo, no era suficiente ante la convulsión del país en esos años. En medio del proceso revolucionario nace la CROM, en el conflicto del grupo del general Álvaro Obregón por el de Venustiano Carranza. La CROM va a tomar partido con los sonorenses. La Revolución Mexicana solo había medio logrado unos objetivos en cuanto a la clase obrera. La inserción del artículo 123 en la Constitución de 1917 y algunos otros derechos. Al paso del tiempo, la autonomía en las organizaciones obreras se estaría perdiendo constantemente. A la muerte de Obregón, la CROM y sus líderes van perdiendo fuerza política y laboral. En la tercera década de 1900, se marca el final del periodo formativo del sindicalismo mexicano. El joven Estado mexicano se encontraba en proceso de transformación y reforma. Esta circunstancia convoca a la formación y unificación de una central obrera más sólida y determinante. La crisis del 29 elevaba el costo de la vida en México y con ello la sobreexplotación del trabajo. Agregar entonces a esta situación la repatriación de los mexicanos que estaban en Estados Unidos. Este es el gran antecedente que tenemos nosotros del sindicalismo en México. Es muy importante que ustedes, compañeros, vayan tomando conciencia de ello porque precisamente en 1917, cuando un 5 de febrero se crea la primera Constitución Social Política Mexicana, como lo dijo el video, el joven Estado mexicano hizo pruebas o pininos. Una de ellas fue precisamente que se llegó a creer que el derecho del trabajo pues debía de insertarse en el civil. Después se plasmó en el 123 de la Constitución con la autonomía que el derecho laboral y la seguridad social merecen y deben de tener, pero con la experiencia de que en una primera instancia se permitió a cada estado de la República legislar en materia laboral. Qué terrible fue porque, por ejemplo, estados como Puebla, como Tlaxcala, si yo como patrón contrataba 100, 200 personas aquí, de la noche a la mañana quitaba mi empresa, me iba al vecino estado y ya esos trabajadores se quedaban sin prestaciones, sin salario. Precisamente hacia un 18 de agosto de 1931, se genera la primera ley federal de trabajo, que es el proyecto que ven ustedes aquí, obviamente con las reformas que ya tiene y con el análisis que ya hemos hecho en cada una de las sesiones. La ley federal de trabajo en su enriquecimiento, en su naturaleza, ha traído la consecuencia de permitirnos que de manera individual o colectiva, nosotros, los empleados, podamos generar la primera de las grandes figuras que ustedes tienen que consentir
y tienen que conocer como futuros empleados, incluso como empleadores, como patrones. La primera de ellas es la coalición, y precisamente por ahí la ley te dice de manera clara en su artículo 354 que la coalición es una reunión temporal de trabajadores, yo diría, para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de su clase trabajadora. Es un acuerdo temporal, pero no solo para empleados, también para patrones. En su lectura correcta, precisamente el artículo 354 reconoce la figura para empleador y para empleado. Pero también te dice el 355, que como lo acabo de comentar, es un acuerdo temporal para trabajadores o patrones. ¿Cuál es el fin? Defender sus intereses comunes. Tú puedes, si no tienes un sindicato en la empresa que te defienda, puedes integrar con la cantidad de trabajadores que sean, porque la ley no te marca una cantidad. Yo por eso les estoy leyendo lo que la ley dice. No marca la cantidad de trabajadores. Agrupados de manera temporal, van a buscar defender frente al patrón precisamente sus derechos laborales. Y en esa tesitura nace, al amparo del artículo 356, la palabra sindicato. En México van a existir sindicatos, federaciones y confederaciones. El artículo 356 de la Ley Federal de Trabajo nos señala lo mismo que la coalición, solamente que dice que es de manera permanente. Es la asociación, un sindicato de patrones o de trabajadores para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses de clase. ¿Qué significa el estudio? Vislumbrar o generar un análisis correcto de hacia dónde deben de evolucionar mis prestaciones laborales. Eso es lo primero que tienen ustedes que ubicar. Enseguida de ello, el mejoramiento. No siempre voy a estar laborando en la misma trinchera o en el mismo lugar que el patrón plantee. Probablemente tengo las capacidades y obviamente la capacitación y el adiestramiento del patrón para que yo pueda aspirar a crecer en mi empleo. Y la defensa frente al patrón, frente a otros trabajadores, el hecho de que incluso el escalafón o las prestaciones laborales no me sean quitadas por el patrón. Esto es lo que dice la ley en materia de la creación de un sindicato. Ahora, en ese mismo camino, reconocer la personalidad jurídica de un sindicato, de patrón o de empleados, trae como consecuencia que ustedes tengan la necesidad, señala el artículo 357 bis, de redactar estatutos y reglamentos que rijan la vida de los sindicatos. Que además ustedes deban de elegir libremente, sin presiones y sin coacciones del patrón o de compañeros de la empresa o del trabajo, precisamente a nuestros representantes. También tenemos el derecho a organizar la administración del sindicato y las actividades que debe de hacer para el estudio de nuestros derechos laborales. Además, formular programas de acción para incentivar precisamente la acción política en el sindicato, la acción de construcción de las nuevas metas, precisamente cuando tú buscas una mejora laboral. Además de ello, puedes crear dentro del propio organismo organizaciones que tengan la intención de buscar estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de un sindicato, pero también establecer reglas para disolver, suspender o la ruta a seguir cuando se cancela por orden de la autoridad administrativamente el registro de un sindicato. Ustedes como miembros de un sindicato hoy día ya no pueden hablar de la cláusula de exclusión. Era una cláusula que te informaba que si tú no querías pertenecer a un sindicato, en consecuencia la empresa te corría. Es decir, si te separaban del sindicato, de inmediato dejabas de formar parte de la empresa. La ley hoy día te dice en su artículo 358 que nadie, que ninguno de nosotros va a ser obligado a formar parte de un sindicato, de una federación o de una confederación. No se puede. Es la libertad que tú tienes a decidir o elegir si quieres o no pertenecer a un sindicato. También el 358 te dice
qué ruta debes de seguir para que tú lleves a cabo los procedimientos necesarios para elegir las directivas de los sindicatos. Se debe de respetar en ello el voto personal, libre, directo, secreto de cada uno de nosotros. Esta es la democracia que en México debe de haber. Es una de las reformas que se da desde el 15 de mayo de lo que es 2019. Pero además de ello, se busca que nosotros ejerzamos el derecho a votar y a ser votados sin ninguna condición que se llegue a generar en el estatuto. Además de ello, se establece también que los sindicatos deben de haber fórmulas para imponer sanciones a los miembros de los sindicatos cuando no estén ceñidos los actuares de nosotros, los compañeros agremiados, precisamente a las disposiciones legales que los estatutos lleguen a establecer. Y una de las innovaciones que se establece en este artículo es el hecho de que la directiva o las mesas directivas deben de rendir cuentas completas y detalladas de la administración del patrimonio sindical. Esto, tal y como lo reza la Ley Federal de Trabajo, su artículo 373. En ese camino, los sindicatos, tú puedes dividir o tú puedes considerar que los sindicatos pueden ser gremiales. ¿Por qué? Los van a integrar precisamente aquellos trabajadores que prestan sus servicios, pero que comparten una profesión, un oficio o una especialidad. Por ejemplo, en el magisterio nosotros tenemos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es un sindicato que por profesión nos dedicamos a la educación. Existe también como ejemplo el sindicato de ferrocarrileros, el sindicato de Telmex, de Luz y Fuerza o de Comisión Federal. En los sindicatos de empresa, como lo leen en la siguiente fracción, cerca de las casas de ustedes van a encontrar diferentes empresas. Cada una de ellas tienen un sindicato que busca, en teoría, la defensa de los derechos de los trabajadores. Hay sindicatos industriales también, en especial aquellos que vienen de una rama industrial. Ejemplo, en Puebla tenemos a Volkswagen, mineras o siderúrgicas que tenemos en San Martín Texmelucan, por ejemplo. Tenemos también sindicatos nacionales de industria. Los nacionales de industria son aquellos que refieren a la naturaleza, por ejemplo, de los ferrocarrileros, que tienen una empresa, pero que es de tipo paraestatal o transnacional. Ejemplo claro podría ser el sindicato de Pemex. Los sindicatos de oficios varios agrupan cantidades pequeñas de trabajadores que no reúnen la cuota mínima de 20 empleados para poder integrar un sindicato. Entonces, puede un sindicato de oficios varios tener en aquella empresa 10, allá 4, allá 3, allá 2, allá 1, hasta sumar más de 20 trabajadores. Y de esta manera puede crearse ese sindicato. Los patrones, como consecuencia que también pueden crear sindicatos, necesariamente ellos pueden ser patrones de una o varias ramas de industrias o nacionales cuando por lo menos uno o dos patrones o más llegan en diferentes ramas de la industria a constituir un sindicato. Hay una prohibición tajante. Los trabajadores mayores de 15 años pueden formar parte de un sindicato. Uno menor a 15 años no puede. No está permitido para ellos. Y bueno, de esta manera los trabajadores de confianza pueden integrar la plantilla de los sindicatos. Se deben de establecer reglas básicas para ellos, porque un trabajador de confianza en ocasiones tiene funciones de dirección, fiscalización, administración y vigilancia del resto de sus compañeros. Y lo importante, si ustedes me preguntaran, profe, bueno, ¿cuántos trabajadores pueden integrar un sindicato? La respuesta sería mínimo 20 empleados, pero un sindicato de patrones le pueden constituir por lo menos 3 patrones. Esto es lo que nosotros tenemos en este manejo. Ahora, los sindicatos hoy día por norma, reza el artículo 365, deben de registrarse en lo que es el Centro Federal de Reconciliación y Registro Laboral. Puebla ya tiene una delegación aquí cerca de la escuela, por cierto, en el pasaje de lo que es San Francisco. Ahí está la Secretaría del Trabajo y Competitividad. Ahí está el Centro
estatal de mediación en materia laboral, y ahí está la unidad de registro de sindicatos. ¿Qué debes de enviar a esta oficina para que tu sindicato tenga su toma de nota? Necesariamente en original y copia. La copia autorizada de la Asamblea Constitutiva. Una Asamblea Constitutiva es un documento en el que más de 20 trabajadores señalan que están de acuerdo para constituir un sindicato de trabajadores. Se debe de anexar lo que yo conozco en la práctica como sábana, que no es otra cosa más que la lista o las listas de trabajadores con sus nombres, CURPS, domicilio, el domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que laboran y necesariamente los nombres de los patrones y las cantidades de trabajadores que tienen para efectos de identificar o generar la diligencia de identificación de trabajadores. Debe de agregarse también una copia autorizada del estatuto. Ya veremos ahorita qué es el estatuto. Copia autorizada del acta de asamblea donde se elija precisamente a esa directiva. Ahora bien, necesariamente el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral debe de hacer pública ante la consulta de cualquier persona la sábana que tenga de sindicatos registrados. Cualquiera puede saber cómo se integran, conforme a la ley de transparencia, los sindicatos. Pero además de ello, debe de contener precisamente el registro de un sindicato, el domicilio de estos, el número de registro, el nombre del sindicato. Cuando refiero a domicilio, es el domicilio del sindicato. ¿A dónde va a funcionar? El número de registro que le corresponda o el número de serie que tenga, el nombre o denominación del sindicato, el nombre de los integrantes del comité ejecutivo, la fecha de vigencia precisamente de la toma de nota de ese sindicato, la cantidad de socios que tenga, la central obrera a la que se pertenezca, el padrón de socios. Obviamente, esta información va a ser clasificada únicamente por lo que hace al domicilio y el CURP de los trabajadores, incluso el de los patrones, porque la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 78, así te lo da. Ahora, ¿cuándo vas a negar el registro de un sindicato? Si el sindicato no se constituye para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de la clase trabajadora, necesariamente no se otorga esa toma de nota. Si el sindicato no tiene por lo menos 20 empleados, tampoco se entrega la toma de nota. Si los documentos que acabo de relatar no están integrados conforme se está narrando, tampoco se va a otorgar esa toma de nota. Y decía el artículo 371, ¿qué contienen los estatutos? ¿Qué es un estatuto, compañeros? Un estatuto vamos a considerarle como un recetario que contiene la vida de un sindicato. Desde la denominación del sindicato, ¿cómo se llama frente a los demás? El domicilio de ese sindicato, que debe ser su domicilio legal. El objetivo, ¿cuáles son los fines en estudio, mejoramiento y defensa de ese gremio que se pretende crear? Como consecuencia, el objeto. ¿A qué se va a dedicar dentro del estudio, mejoramiento y defensa de la clase trabajadora? Los sindicatos se constituyen o duran por tiempo indeterminado. La jurisprudencia antes de esta reforma te marcaba que un sindicato se constituía hasta por 99 años. Hoy día ya la incorporación que trae el 371 te marca por tiempo indeterminado o indefinido. Desde luego, también debe de establecerse en él las condiciones para que tú puedas formar parte de ese sindicato. Tus obligaciones y tus derechos como asociado del mismo sindicato. Los motivos y procedimientos que van a generar la expulsión y la corrección disciplinaria cuando eres miembro de esa organización. Pero además de ello, ¿cómo se van a llevar a cabo esas asambleas para poder expulsar a los miembros? Dándoles el derecho de audiencia y la presunta inocencia, que son dos aspectos que, como principios generales del derecho y obviamente también como derechos humanos, todos los trabajadores debemos de tener, precisamente a ser oídos y vencidos en juicio, precisamente a desahogar pruebas en el procedimiento
que establezcan las condiciones que nosotros tenemos. Y obviamente el hecho de que la expulsión se pueda establecer mediante un voto escrito, necesariamente privado. La expulsión de un miembro trae como consecuencia que debe de ser relatada o reconocida u otorgada por lo menos por las 2/3 partes del total del miembro de los sindicatos, del sindicato, perdón. Ahora, en la conformación de una asamblea, las asambleas en los sindicatos deben de estar llevadas por lo menos o desahogadas con el 33% de los miembros de ese sindicato. Debe de haber un quórum por lo menos de 50% más uno. Y puede haber asambleas ordinarias o extraordinarias según las necesidades que llegue a tener ese organismo sindical. También te pide hoy día la ley que se establezca un procedimiento claro para elegir a esa directiva sindical o a esa sección sindical. Pero la fórmula va a ser siempre voto directo, personal, libre, secreto. No se puede saber de manera directa por quién estás votando. Y obviamente, el estatuto debe de seguir como consecuencia, debe de integrar la convocatoria de elección, se debe de publicar, debe de haber un lugar a donde se lleve a cabo el proceso electoral parecido a lo que se hace en el INE, se integra un proceso a través de un padrón que se debe de integrar o cubrir, y además de ello se debe de mantener de aquellos que van a votar precisamente su identificación como trabajadores afiliados. Estos son los aspectos más importantes que yo encontraría en el sindicalismo mexicano, en el derecho sindical de nuestro país. Sin lugar a dudas, se encuentra en un proceso de reconstrucción en 2019 a la fecha. No es una retórica, no es una fórmula que digamos que es la correcta, porque precisamente el convenio 87 de la OIT te establece que la libertad sindical debe de estar por encima de todo sentido. Convenio 87 de la OIT nos marca libertad sindical, nos marca la autonomía y respeto al estudio, mejoramiento y defensa del interés de la clase trabajadora. El convenio 102 te marca el derecho a la seguridad social. El convenio 100 te habla de la igualdad en materia de derechos sindicales. No es correcto que el Estado, y es mi opinión personal, intervenga a través de un proceso o de regular un procedimiento dentro de un sindicato. Eso es lo que yo podría opinar como trabajador, pero como postulante, he de decir que se me hace interesante el hecho de esta relatoría, de esta redacción. Habría que ver si en 10 años esta nueva fórmula del sindicalismo mexicano establezca la garantía de que puedas formar parte de un sindicato que se dedique al estudio, al mejoramiento y a la defensa del interés de una clase trabajadora. Es así como yo concluyo. Me gustaría, José Armando, que diera su opinión de este tema. Podría decir que es más que nada para defender al trabajador, ¿no? Lo que ha mencionado. Y pues está interesante saber porque más que nada, por ejemplo, si yo me ofrezco a dar un servicio, por ejemplo, a trabajar en una empresa, tendría que saber todo lo que conlleva tener esas leyes, ¿no? Es correcto. Para defenderme En esta apreciación en que usted caso hace, de que... adelante, hermano. Nada más era para decir que si por ejemplo, el jefe llega a quitarme algunas prestaciones o algo así, me podría regir por esa parte del artículo. La ley, José Armando, en especial el artículo 123 de la Constitución, fracciones de la 10 a la 17, prohíben el hecho de que el patrón le haga renunciar a sus derechos laborales. No lo permite. Aunque quede en un papel firmado por usted, la ley es tan clara que dice que no se puede renunciar a las prestaciones irrenunciables y a las prestaciones que de manera continua y permanente el patrón le entrega. ¿Cómo podría usted renunciar a ellas? Tendría el patrón que finiquitarle o liquidarle esas prestaciones, considerando la fecha en la que usted deba de jubilarse. Es decir, ¿cuántos son los años laborales que por lo menos tenemos que tener nosotros
Para el IMSS, estamos hablando en la reforma que hubo en el 98, de 1,250 semanas cotizadas, por ahí de 26, 27 años. Para los trabajadores federales o locales aquí en magisterio o en alguna dependencia de gobierno, nos marca la norma que debemos de tener 60 años de edad y 30 años de servicio. Si el patrón quisiera terminar la prestación determinada que tenemos, tendría que pagarme esa prestación para que yo pudiera renunciar a él. En un caso contrario, no se podría, porque la renuncia a los derechos laborales en México no está permitido. Eso en especial está en las condiciones de trabajo, sea que usted pacte de manera individual o que usted contrate con el patrón como sindicato de manera colectiva. Ese sería el agregado que yo le daría a lo que usted razona. Eloy, su conclusión. No lo tenemos. Bien, José Armando, concluya usted, por favor. Pues es que, pues es es que nada era para saber cómo funciona bien la forma como un empleado, ¿no? De un trabajo. Más que nada era la clase para eso, para saberte defender en caso de cualquier cosa. Es correcto, en la siguiente sesión vamos a seguir trabajando el proceso de distinguir entre un finiquito y una liquidación, a cuantificar prestaciones laborales, que es lo que ustedes tienen que manejar, pues para poder contar precisamente frente al patrón con una herramienta que les sirva a ustedes para toda la vida. Eso es lo que he buscado en esta materia. Bien, le agradezco muchísimo, Armando, su intervención. Gracias, Eloy, por haber estado en clase. Procedo a guardar el video, me despido de ustedes y quedo a la orden. Por favor, entréguenme las tareas que faltan, las finales. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe.